Encontrar en la Biblia un cambio y una transformación en la iglesia es un hecho doloroso y es un hecho que tenemos que enfrentar y del que tenemos que hablar el día de hoy. Dios crea a través de Jesucristo la iglesia cristiana, la que llamamos la iglesia apostólica, la que llamamos la iglesia primitiva, es esa de los apóstoles después de que Cristo va al cielo. Y es una iglesia pura, es una iglesia que mantiene la verdad en alto, es la iglesia propia del Evangelio, es la iglesia a que todos los que nosotros llamamos hoy una iglesia en el día de hoy, tenemos que agarrar, ir allá y tomar ese modelo y compararlo con el modelo doctrinal de comportamiento, de defensa de la verdad, y encontraríamos la iglesia verdadera. Pero hubo un cambio desastroso y doloroso. Hay una mujer en Apocalipsis 12 y una mujer en Apocalipsis 17. Contrastan tanto la una como la otra, pero son la misma. Mostremos lo siguiente para comenzar con este ejemplo que quiero mostrarles. En Apocalipsis capítulo número 12 está la descripción de la iglesia verdadera, la iglesia apostólica cristiana en Apocalipsis 12 y todo su desarrollo hasta la venida de Cristo. Es la iglesia de Apocalipsis 12, la verdadera iglesia. Se la describe de la siguiente manera. Apocalipsis 12, del 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, una mujer siempre ha representado al pueblo de Israel y aquí representa la iglesia. Usted debe buscar eso en Jeremías 6:2 o en 2 de Corintios 11:2, donde Pablo dice: yo a ustedes los he presentado como iglesia, como desposada delante de Cristo. ¿Por qué sabemos que es la iglesia verdadera? Porque está vestida del sol. Cristo es el sol de justicia, según Malaquías capítulo 4, versículo 2. O sea que está vestida de Cristo. Tiene la luna debajo de sus pies porque es, como dice la Biblia, como ejércitos imponentes en orden, pero es que la luna finalmente refleja lo que el sol alumbra. Entonces es una iglesia que está vestida de Cristo, el sol de justicia, que refleja a Jesús y tiene 12 estrellas que son el símbolo del pueblo de Dios. Ahora, esta mujer es perseguida. Tiene un hijo y el hijo se va al cielo y el hijo es Jesucristo. La mujer es Israel, porque si usted lee en Romanos capítulo 9 dice: de Israel vino Cristo. Esta mujer representa la iglesia cristiana. Cuando es perseguida por 1260 años, va a un lugar específico, la verdadera, y eso está en Apocalipsis 12, versículo número 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer es perseguida, es la persecución de los 1260 años de la famosa Inquisición. Y dice que cuando huye, va al desierto. Aquí el desierto es un sinónimo de lugares desolados. Entonces la iglesia verdadera va al desierto cuando es perseguida. Pero en Apocalipsis capítulo 17 ve otra mujer en el desierto totalmente distinta a la de Apocalipsis 12, pero es la misma, porque la encontró en el mismo lugar donde la otra fue, al desierto. 17:3 de Apocalipsis. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer en el versículo 2 dice que fornica con los reyes de la tierra, hace transiciones con ellos, y en el 4 dice que está llena de abominaciones. ¿Son la misma mujer? Desafortunadamente sí. Esta imagen entre la mujer pura de Apocalipsis 12 y la contaminada de Apocalipsis 17 representa un periodo doloroso de transición de la iglesia cristiana,
cuando abandonó sus principios, abandonó las doctrinas, abandonó la verdad y apostató. Ahora, a pesar de que haya abandonado todo esto, siempre un remanente fiel que fue perseguido, es decir, a pesar de la apostasía, Dios siempre tuvo un pueblo fiel. Por eso, esta semana vamos a estudiar el tema titulado La luz brilla en la oscuridad. Y vamos a analizar ese cambio, vamos a analizar esa transición y cómo nosotros estamos llamados y obligados a defender la verdad, a sacar las cosas a la luz y qué aprendizaje tan interesante vamos a tener. Así que acompáñanos en el repaso del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto para hoy, Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La palabra luz aquí en este texto se refiere a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Y este texto habla del abandono que hacemos de Jesús. Y cuando abandonamos a Jesús, abandonamos sus doctrinas, sus creencias, su amor, los principios que gobiernan nuestra vida. Y es importante que en el tema de esta semana analicemos cómo fue esa transición, qué fue lo que ocurrió para poder entender estos sucesos. Vamos al punto número 1, la verdad y el error. Voy a leer de Juan capítulo número 8, versículo número 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentir. Bueno, o sea que la luz es la verdad y está representada por Jesús. Y el error es Satanás y está representado por la oscuridad. Y aquí menciona dos cosas claves. Es homicida desde el principio, es decir, que su trama por llevarnos a la oscuridad y a las tinieblas es para asesinarnos, para matarnos, para quitarnos la vida eterna. Pero también dice que él ama la mentira porque él no puede estar en la verdad. Eso se notó muy bien cuando sedujo y engañó a Eva en el árbol. Tomó la verdad y la cambió, la tergiversó y Eva cedió a esa tentación. Entonces nosotros hoy, con respecto absolutamente a todo, nos encontramos frente a una verdad y a un error, frente a la luz y frente a las tinieblas. Eso significa que los hijos de Dios en la tierra necesitamos tener un punto de referencia para saber qué es verdad y qué no es verdad. Y el punto de referencia es este sagrado libro, la santa palabra de Dios. Uno debe aceptarla como la palabra de Dios, no a medias. No, esto sí lo acepto y esto no lo acepto. No, es toda, completa. Primera de Timoteo dice, toda esa palabra fue inspirada por Dios. Como estamos en esa guerra, es necesario e imperioso que cada hijo de Dios conozca la verdad y conozca la luz. Como la verdad es una persona y la luz es una persona, eso quedó puesto aquí. Hay que ir a la Biblia y preguntarle a Jesús, ¿tú qué creías? ¿Cómo amabas? ¿Cómo perdonabas? ¿Tú eras evolucionista o creacionista? Yo he creado, dice el Señor en Juan capítulo 1, versículo 3. Cristo era creacionista, no era evolucionista. ¿Qué día ibas a la iglesia? Lucas 4. Todos los sábados, como era su costumbre. ¿Quién le enseñó a Jesús a ir a la iglesia los sábados? María lo llevó a la iglesia.
Ahí ya hay unas verdades completamente establecidas, como para que nosotros hoy podamos decir, no es que las cosas fueron cambiadas. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Pero nosotros tenemos aquí la luz y hacemos bien en leerla, entenderla y practicarla. Punto número 2, el compromiso. Para poder entender la transición que ocurrió, hay que entender el compromiso de esta iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Increíble este compromiso. Bernabé tomó una de sus propiedades y las vendió para pagarle una deuda a las personas. En eso consistió la luz y el amor de esta iglesia. Ahora, déjame decirte algo. Este compromiso nació porque amaban al Señor, pero fue fortalecido por una cantidad de persecuciones entre el siglo I y el siglo II de la era cristiana, desatada por los emperadores romanos, Nerón, etc. Y durante ese tiempo sufrieron intransigencia. ¿Qué es intransigencia? No cedieron a sus principios ante los ataques, sufrieron persecuciones, sufrieron la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Defendieron la verdad bíblica de tal manera que prefirieron morir antes que renunciar a los principios que habían establecido. Y durante estos primeros 2 siglos, hasta comienzos del siglo III, sorprendámonos, todo el mundo guardaba el sábado. Toda la cristiandad guardaba el sábado. No había nadie que guardara otro día. Todos bautizaban a la gente adulta y por inmersión lo sumergían en el agua. A nadie lo bautizaban echándole agua en la cabeza. Siguiente, Cristo durante esos 2 siglos fue el único intercesor. No hubo María intercesora, no hubo santos intercesores, no hubo nadie que intercediera. Solo Cristo era el intercesor, como dice la Biblia. Y otra, todos los muertos iban a dormir. Ningún muerto tenía conciencia, tal como lo dijo Cristo. Lázaro duerme, la niña duerme, y los que duermen serán despertados del polvo, hablando del estado de los muertos. El compromiso que hicieron, su adhesión a las Escrituras, más la persecución, creyendo el diablo que con esa persecución los iba a sacar del amor de Cristo, tuvo el efecto contrario. Con todo eso fueron fieles a la verdad, se mantuvieron fieles. Mis amigos, muy pronto vamos a enfrentar estos dilemas y estas situaciones. Este asunto que se llama libertad de conciencia se nos va a terminar. Ya no vamos a tener libertad para adorar. La Biblia nos será quitada. Se van a meter herejías y están entrando ya dentro de la iglesia. Ya hubo apostasía de la mayoría de las iglesias cristianas. Por eso necesitamos tener mucho cuidado, porque la luz debe brillar en la oscuridad. Y necesitamos una defensa férrea de las verdades que Dios ha establecido, como el santo estado del matrimonio entre un hombre y una mujer, como que la sexualidad fue ordenada por Dios dentro del matrimonio y es un acto sagrado, es un acto de adoración a Dios, como que hay un sistema alimenticio que necesitamos tener y cuidar en nuestra vida, como que tenemos un cuerpo, según el libro de Corintios, que es el templo del Espíritu Santo. Verdades que debemos cuidar y mantener. Así que entre el siglo I y el segundo, todos creían absolutamente lo mismo, como lo creía Cristo, como lo creía María, como lo creían los apóstoles. Nunca cambiaron las verdades. Fueron perseguidos y se mantuvieron firmes a pesar de la pena de muerte. Ahora vamos a un punto número 3. Transigencia. Me puse a buscar en el diccionario qué es transigir. Y transigir es una persona que cede a los principios. El intransigente no cede. Y el transigente cede sus principios, abandona la fe.
Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo número 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es muy interesante la transición ahora del diablo. Durante el siglo I y II los persiguió y eran más fieles y más fieles. Entonces dijo, dejemos de perseguirlos. Y vinieron el siglo III y IV de nuestra era. Aparece Constantino el Grande en la escena. Y es un emperador romano pagano que se vuelve cristiano, se bautiza al cristianismo. Y entonces hizo un tratado. Ya no vamos a perseguir más a los cristianos, tranquilos, pueden salir de sus escondites. Y es más, le dio templos de dioses paganos a los cristianos y luego la Biblia fue ocultada. Y entonces el diablo logró a través de la paz y de la comodidad lo que no pudo lograr con la persecución y la hoguera. La iglesia comenzó a ceder en sus principios. Miren la confusión. Ellos llegan y Constantino les dice, les doy este templo. Y se quedaron mirando arriba y ellos veían toda esa galería de dioses. ¿Y ahora qué vamos a hacer ahí? Fácil, pongamos ahí a los santos. Y por eso empezaron a aparecer estatuas de santos en las iglesias. Eso no existía en el siglo I y II. Entonces dijeron, bueno, en este templo pagano está la reina madre del cielo, que es la diosa Diana. ¿Y a quién la reemplazamos? Pongamos a María como la reina madre del cielo en lugar de Diana. Y así, durante estos 2 siglos, el tercero y el cuarto, lentamente las verdades fueron sustituidas. Por ejemplo, cambiaron el sábado por el domingo sin ninguna instrucción bíblica. Constantino lo cambió por un decreto. A partir de hoy todo el mundo va a guardar el domingo. Y luego la iglesia romana dijo, sí, es cierto, no hay ningún texto que diga que hay cambio de sábado al domingo, sino nosotros, por nuestra autoridad, lo cambiamos. Y luego el resto de las iglesias llamadas cristianas se inclinaron ante Roma, siguiendo el domingo como día de guardar, sacando unos textos de la Biblia que para nada apoyan este cambio. Y de paso, en nuestra plataforma patreon.com tenemos una sección bíblica donde explicamos bien claro estos textos que son de difícil interpretación. Así que cambiaron el sábado por el domingo. ¿Qué más cambiaron? ¿Se acuerdan del sueño de la muerte? Los muertos duermen. Ahora se inventaron las ánimas benditas. Ah, no, la gente va a la presencia del Padre cuando muere. Y hay un espíritu que se sale y va por ahí. Eso es totalmente griego. Lo que se llamó el purgatorio vino del demiurgo griego. Todo cambiado, sin fundamento bíblico. ¿Qué más cambiaron? Cristo Redentor fue cambiado por María Redentora. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y pasamos del bautismo de los adultos a bautismo de niños recién nacidos. Y eso no fue un cambio así rápido. Es un cambio de unos 200 y 300 años después con el resto de concilios. Y en un principio fueron cambios de paganismo griego y adaptando esos cambios a la cultura cristiana. Y luego la Iglesia romana le dio el sello de aprobación y ese fue ese cambio. Así que no hubo persecución durante estos siglos, se cambió la doctrina y lamentablemente el diablo ganó la batalla. Pero aclaro, no todos apostataron. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel en la tierra. Poquitos, pero fieles. Se llamaban los reformadores o los hugonotes o los valdenses. Toda esta gente que en la Edad Media supo mantener la verdad hasta que finalmente hoy la verdad ha sido levantada y completada en la palabra del Señor. Vamos a un siguiente punto. Se llama La verdad nunca cambia. Quiero leerles a ustedes un texto que está en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo número 8. Me ha parecido interesante incluir este punto por una razón.
Parece que nosotros tenemos un Dios que juega a dos bandas, como en un deporte por ahí que se llama el billar. ¿Qué es dos bandas? A uno les pongo unas condiciones y a otros les pongo otras condiciones. Pues déjame decirte que Dios nunca ha cambiado su manera de pensar ni de parecer. Cuando Dios hizo un pacto, porque Dios no es un Dios de pactos, sino del pacto, el pacto siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que lo repitió con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con los discípulos y ahora con nosotros en la iglesia. Es el mismo. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que la verdad no son unas doctrinas, la verdad es una persona. Entonces, si la verdad cambiara, es como si Cristo cambiara. No ha cambiado. El mismo método de salvación del Antiguo Testamento es el mismo método del Nuevo. En el Antiguo se salvaban por la gracia, llevando corderos. Y hoy nos salvamos por la gracia, creyendo en el sacrificio del cordero. Las condiciones han sido las mismas. La ley del Antiguo Testamento es la misma ley del Nuevo Testamento y es la ley para hoy, igual a nosotros. Nada de la base fundamental ha cambiado. Hoy tenemos un evolucionismo teísta y hemos metido el evolucionismo, hemos dañado el matrimonio, hemos dañado los conceptos de Cristo y su obra en el santuario. Todo se ha estado contaminando. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Mis queridos, necesitamos leer la palabra y tomar decisión sobre lo que nosotros vamos a creer. Y ojo, ni los prejuicios, ni los justos, ni el razonamiento humano valen para esta interpretación bíblica. Es la revelación divina lo que indica en qué vamos a creer. Démosle toda la vuelta que querramos, pero es la revelación divina lo único que Dios aceptará porque Él es esa revelación. Así que mis amigos, estamos llamados a no bajar la guardia, a mantener en alto las verdades eternas. Durante los repasos diarios de esta semana vamos a estar observando otra vez cómo todo esto sucedió, pero cómo Dios ha guardado la verdad y a sus hijos fieles. Oremos. Gracias, oh Señor, por este nuevo repaso y te pedimos que nos ayudes a conocer la verdad y la luz, a vivirla y a mantenerla. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.